Se detuvo para comprar una simple fruta, pero terminó encontrando el amor de su vida. Todo comenzó en una tarde dorada, de esas en las que el sol parece despedirse lentamente, tiñendo los campos de tonos cálidos que acarician el corazón. Ricardo, un hombre acostumbrado al lujo, a la comodidad y a las prisas, conducía su automóvil importado por un camino de tierra. Iba rumbo a una reunión en una ciudad cercana, pero el calor le hizo sentir sed y un deseo repentino de comer algo fresco. A la orilla del camino, más adelante, divisó un pequeño puesto de madera con un letrero sencillo escrito a mano que decía «Sandía». Aquella escena desentonaba completamente de su vida urbana y apresurada, pero había algo de curioso que lo hizo detenerse. Estacionó el automóvil blanco brillante al lado del puesto, atrayendo las miradas de quienes pasaban, y bajó, ajustándose el saco de lino claro, todavía con el teléfono celular en la mano, repleto de notificaciones que insistían en recordarle el mundo que había dejado por unos minutos. Al acercarse al puesto, percibió que no era solamente una simple venta de frutas. El olor de la tierra mojada, el viento ligero y el silencio del campo creaban una atmósfera casi mágica. Allí, sentada en un banquito de madera, estaba una joven de mirada dulce y sonrisa tímida. Usaba un vestido sencillo, azul claro, que se movía suavemente con la brisa. Tenía el cabello suelto, oscuro, y los ojos brillaban como si reflejaran el propio sol del atardecer. Ricardo, que ya había conversado con cientos de personas en cenas de negocios, eventos lujosos y ambientes llenos de adulación, se sintió súbitamente desconcertado. Era como si aquella joven tuviera algo diferente, algo que él no conseguía explicar. «Buenas tardes, señor. ¿Va a querer una sandía?», preguntó ella con una voz calmada y serena. Él tardó algunos segundos en responder, como si estuviera hipnotizado por aquel momento. «Sí, quiero una bien dulce, si es posible». Ella sonrió, se levantó y caminó hasta las frutas apiladas. Sus movimientos eran ligeros, casi danzantes, como si cada gesto fuera naturalmente lleno de gracia. Ricardo la observaba con atención, percibiendo cada detalle, la forma como golpeaba levemente la cáscara de la fruta para probar la calidad, cómo sus ojos se iluminaban al escoger la mejor, y cómo sus manos cuidadosas parecían tratar cada sandía como un pequeño tesoro. Mientras ella separaba la fruta, Ricardo intentó iniciar una conversación. «¿Trabaja aquí sola?». La joven respondió con naturalidad. «Sí, este puesto era de mi papá. Él ya está viejito, entonces ahora soy yo quien lo cuida». «Es sencillo, pero es suficiente para nosotros». Él se quedó en silencio por algunos instantes, reflexionando sobre la sencillez de la vida de ella y cómo contrastaba con su rutina cargada de prisas, compromisos y ambición. «Debe ser bueno vivir así, en contacto con la tierra», comentó casi sin pensar. Ella lo miró y sonrió de nuevo. Una sonrisa tan verdadera que hizo que Ricardo sintiera un apretón en el pecho. Es una vida sencilla, pero es una vida feliz. Y a veces, la felicidad está en las cosas simples que las personas demasiado grandes para el mundo terminan olvidando. Aquella frase se quedó resonando en la mente de él como un susurro profundo. Era la primera vez en años que alguien decía algo tan genuino sin esperar nada a cambio. Él pagó por la fruta, pero antes de irse se quedó parado sin conseguir moverse. El automóvil lujoso lo esperaba, brillando al sol, pero por primera vez no parecía tan importante. «¿Puedo saber su nombre?», preguntó casi con vacilación. Ella respondió con ligereza. «Clara, ¿y el suyo?». Él respiró hondo, como si aquel momento fuera más importante que cualquier negocio, y dijo Ricardo. Clara extendió la sandía hacia él, pero sus ojos se encontraron de nuevo, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Una conexión inmediata, una sensación de estar exactamente donde debía estar. Tomó la fruta, pero su corazón parecía querer quedarse allí, en aquel pequeño puesto, en aquel camino de tierra, frente a aquella mujer sencilla que, sin esfuerzo alguno, había desarmado todas las barreras que él había construido a lo largo de la vida. En ese instante, Ricardo no sabía explicarlo, pero algo dentro de él había cambiado. No era solamente una compra común. No era solamente un encuentro pasajero. Era como si el destino hubiera preparado aquel momento cuidadosamente, esperando apenas que él disminuyera la velocidad de la vida para percibir. Mientras volvía al automóvil, miró hacia atrás una vez más. Clara ya estaba sentada nuevamente, acomodando algunas frutas, pero cuando percibió que él todavía la observaba, sonrió de nuevo, como quien dice, «Yo te vi».
Y Ricardo, al entrar en su automóvil, sintió una certeza extraña, pero poderosa. Aquella no sería la última vez que vería a Clara. La historia de ellos estaba apenas comenzando, y aunque todavía no lo supiera, aquella parada para comprar una fruta simple se convertiría en el punto de quiebre de toda su vida. Ricardo condujo de regreso a la ciudad con la sandía al lado, ocupando el asiento del pasajero, pero la fruta parecía más un símbolo que una simple compra. El automóvil avanzaba rápido por la carretera asfaltada, pero la mente de él permanecía atrapada en aquel puesto de madera, en la sonrisa delicada de Clara y en el brillo genuino de sus ojos. Cada curva que dejaba el puesto atrás le parecía un alejamiento doloroso, como si estuviera yendo contra algo que el corazón quería desesperadamente preservar. Intentaba concentrarse en la reunión que tendría, pero la voz suave de ella resonaba en su memoria como una melodía que no quería ser olvidada. A veces, la felicidad está en las cosas simples. Durante la reunión, frente a empresarios que hablaban de ganancias, metas y estrategias de expansión, Ricardo se encontró disperso. Las palabras alrededor se convertían en un ruido distante, mientras él recordaba los gestos delicados de Clara golpeando la cáscara de la sandía para escoger la mejor. Fue entonces cuando percibió algo que le había incomodado por años. Tal vez décadas. No sentía esa inquietud en el pecho. Todo en su vida era calculado, planeado, predecible, y ahora una joven sencilla de un camino cualquiera había sacudido sus certezas. Aquella noche, al llegar a su departamento lujoso, rodeado de vidrios e iluminación impecable, la sensación de vacío lo invadió. La sandía estaba sobre la mesa, intacta, pero bastaba con mirarla para sentir el corazón dispararse. Se sentó frente a la fruta y rió solo, sin creer lo que estaba viviendo. «Me estoy volviendo loco. Me enamoré en un puesto de carretera», murmuró. Pero la verdad es que no era locura, era destino. Al día siguiente encontró un pretexto para volver. Inventó que necesitaba comprar más frutas frescas, aunque su refrigerador estuviera lleno de opciones sofisticadas importadas. Tomó el mismo camino y al ver el puesto de lejos, el corazón se aceleró como si fuera un joven de 20 años. Clara estaba allí, como el día anterior, acomodando las frutas con cuidado. Cuando ella lo vio, sonrió de inmediato, una sonrisa que iluminaba más que el propio sol de aquella mañana. «¿De nuevo por aquí?», preguntó ella, divertida al verlo estacionar. Ricardo disimuló. «La sandía de ayer estaba excelente. Pensé en comprar más». Clara arqueó las cejas, riendo suavemente. «¿Ya se comió una entera solo en un día?». Él tartamudeó. «Ah, es que me quedé con ganas de tener más. Son diferentes, tienen un sabor especial». Clara no insistió. Solamente tomó otra fruta y repitió el mismo ritual de elección, golpeando con los nudillos hasta encontrar la mejor. Esta vez, Ricardo no quiso solamente llevarse la fruta. Se quedó allí apoyado en el mostrador de madera improvisado, iniciando la conversación. Descubrió que Clara había crecido en aquella región, ayudando al papá desde pequeña. Habló sobre las dificultades, sobre cómo la vida sencilla exigía esfuerzo, pero también traía recompensas que él parecía no comprender hasta entonces. Ricardo, por su parte, contó poco de sí mismo. No mencionó sus negocios, su fortuna, su vida rodeada de lujos. No quería que ella lo mirara como todos lo miraban, con interés. Con Clara, él quería ser solamente Ricardo, el hombre que se detuvo para comprar una fruta. Mientras conversaban, percibió detalles que solo quien presta atención con el corazón consigue ver. Los ojos de ella se llenaban de brillo al hablar de la infancia, pero también revelaban una sombra de preocupación cuando mencionaba al papá anciano y los días difíciles de ventas débiles. Ricardo quiso preguntar más, quiso ofrecer ayuda, pero se contuvo. No quería parecer invasivo, ni alguien intentando comprar proximidad. En vez de eso, apenas escuchó, algo que raramente hacía en su vida. Los minutos pasaron sin que él lo percibiera. Cuando se dio cuenta, ya había pasado casi una hora parado allí, recargado en el puesto, como si el tiempo se hubiera disuelto. Clara, al percibirlo, rió. «Va a terminar llegando tarde a donde sea que vaya». Ricardo respondió con sinceridad, lo que la sorprendió. «Si es para perder el tiempo así, no me importa». En aquel momento, una llamada en el teléfono celular interrumpió el ambiente. Era un socio cobrándole la presencia en otro compromiso. Ricardo colgó rápidamente y guardó el aparato en el bolsillo sin darle importancia. Clara notó el gesto y comentó, «Debe ser alguien ocupado». Él desvió la mirada casi avergonzado. «A veces demasiado ocupado».
Compró otra sandía, pero antes de irse, reunió coraje. Clara, ¿será que yo podría volver mañana de nuevo? Tal vez no solo para comprar una fruta, sino para conversar un poco más. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y timidez. Después sonrió de forma dulce. Si quiere, estaré aquí. Siempre he estado. Ricardo entró al automóvil, pero en lugar de partir inmediatamente se quedó algunos segundos mirando por el retrovisor. Vio a Clara volver a acomodar las frutas como si nada hubiera pasado, pero dentro de él algo crecía con una fuerza imposible de contener. No era solamente atracción, era algo mayor, más profundo, que desafiaba toda la lógica de su vida planeada. En los días siguientes, él inventó nuevas excusas y volvió repetidamente. A veces compraba sandías, a veces llevaba naranjas, otras veces solamente decía que iba de paso. Pero la verdad es que ya no necesitaba excusas. La necesitaba a ella. Cada encuentro se volvía más largo, las conversaciones más intensas, las sonrisas más cómplices. Y mientras eso sucedía, Ricardo sentía su mundo lujoso perder el brillo, sustituido por la sencillez de aquel pequeño pedazo de carretera, donde Clara transformaba las frutas en algo sagrado, la oportunidad de estar cerca de ella. Lo que él no imaginaba era que ese lazo creciente comenzaría a ser notado. Los conductores que pasaban frecuentemente por la carretera, los habitantes de la región, todos comenzaron a reparar en aquel hombre elegante, con automóvil importado, que todos los días se detenía en el mismo puesto. Los comentarios surgían, las miradas curiosas se acumulaban, pero para Ricardo nada de eso importaba. Lo que importaba era Clara y la certeza de que cada día a su lado parecía aproximarlo no solo a un amor, sino también a una nueva versión de sí mismo. Ricardo pasó a vivir en una especie de ritual secreto. Todos los días, alrededor del mismo horario, encontraba una forma de escapar de la carrera de los negocios y seguir por la carretera roja de tierra que llevaba hasta el puesto de Clara. Era como si aquella carretera lo jalara, como si cada grano de polvo levantado por las llantas fuera una invitación para volver. El automóvil lujoso desentonaba completamente del escenario rural. Pero dentro de él, el corazón de Ricardo ya no se sentía perteneciente al mundo del concreto y el vidrio de la ciudad. Su lugar, de alguna forma, estaba allí, al lado de aquella joven que lo recibía con una sonrisa discreta y una mirada que cada vez más parecía cargada de misterio. En el tercer encuentro no hubo ni necesidad de inventar excusas. Clara ya lo esperaba con naturalidad, como si supiera que él volvería. Sentada en un banquito de madera, pelaba una naranja con calma y cuando lo vio acercarse, levantó la mano en saludo. «Buenos días, Ricardo», dijo. Y el simple hecho de oír su nombre saliendo de la boca de ella hizo que sintiera un escalofrío inesperado. «Buenos días, Clara. ¿Puedo sentarme un poco?», preguntó él, señalando el banco improvisado al lado. Ella hizo un gesto afirmativo y así comenzaron a compartir un espacio pequeño, pero cargado de una intimidad creciente. Conversaron sobre cosas banales, pero en cada palabra surgía una capa nueva de confianza. Clara habló sobre cómo le gustaba ver el atardecer reflejándose en los campos, sobre las mañanas en que despertaba temprano para ayudar al papá a organizar las frutas, sobre la nostalgia de la mamá que había partido demasiado pronto. Ricardo escuchó todo con atención, como si aquellas historias sencillas fueran más preciosas que cualquier reporte empresarial. Por primera vez en años, no pensaba en números, en contratos o en ganancias. Solo pensaba en el brillo que surgía en los ojos de ella cuando hablaba de aquello que amaba. Los días siguientes trajeron conversas más profundas. Clara comenzó a notar que Ricardo, a pesar de la ropa impecable y del automóvil que parecía salido de una película, no se jactaba de nada. Por el contrario, era humilde en sus palabras, como si quisiera ocultar algo. Un día, con la franqueza típica de quien no tiene miedo de ser sincera, ella dijo: «Usted habla poco de usted, Ricardo. Parece siempre más interesado en oír que en contar. Eso es raro». Él sonrió casi con pena. Tal vez sea porque ya hablé demasiado en la vida para personas que no se preocupaban de verdad. Usted es diferente, Clara. Cuando usted habla, yo siento que estoy oyendo algo que realmente importa. Ella se quedó en silencio por algunos segundos, sorprendida con la intensidad de la respuesta. Después desvió la mirada y volvió a acomodar las frutas, intentando disimular el rubor que tomó cuenta de su rostro. Fue ese mismo día que Ricardo percibió un detalle que lo tocó profundamente. Mientras Clara organizaba los productos, un niño flaquito se acercó corriendo por la carretera. Era su hermano menor, de unos 8 años,
que venía a traer un recado del papá. Clara se agachó para abrazarlo y la ternura de aquel gesto tan simple y natural reveló una faceta de ella que Ricardo todavía no había visto, la de alguien que cargaba responsabilidades, pero sin perder la dulzura en el corazón. Ricardo compró algunas frutas más aquel día, no porque las necesitara, sino porque quería ayudar de alguna forma. Clara percibió la intención y, en lugar de agradecer, hizo una observación que lo dejó pensativo. No necesita comprar para ayudar. Solo con estar aquí conversando ya hace mi día más ligero. Esas palabras se quedaron grabadas en él. Por primera vez alguien valoraba su presencia y no su dinero. Con el tiempo, las miradas comenzaron a prolongarse. Cuando se despedían siempre había una vacilación, como si ambos desearan que aquel momento no terminara. Ricardo volvía a la ciudad, pero llevaba consigo una sensación de plenitud que ningún lujo conseguía ofrecer. Por la noche, acostado en su cama, recordaba la sonrisa de ella y se sentía inquieto, como si su vida estuviera a punto de cambiar de manera irreversible. Clara, por su parte, también comenzaba a sentir algo diferente. Intentaba negarlo para sí misma. Decía que él era solo un cliente inusual, un hombre gentil que aparecía todos los días para comprar frutas, pero en su interior sabía que había algo más. A veces, cuando estaba sola, se sorprendía sonriendo al recordar las conversaciones. La forma como él la miraba con atención, como si fuera la única persona en el mundo. Y así, día tras día, aquel vínculo silencioso crecía, pero junto con él crecía también la sombra de las diferencias. Clara sabía que Ricardo no era como los otros habitantes de la región. No había cómo esconderlo. Su automóvil, sus ropas, su forma de hablar, todo denunciaba una vida distante de la de ella. Y ese abismo social, aunque no dicho en palabras, comenzaba a pesar en sus pensamientos. En una tarde en que el cielo se pintaba de tonos anaranjados, Clara se atrevió a preguntar a Ricardo, ¿por qué viene aquí todos los días? No debe ser solamente por las frutas. Él respiró hondo, mirando el horizonte antes de responder, porque aquí encuentro algo que no encuentro en ningún otro lugar. Paz, verdad, usted. Clara sintió el corazón dispararse, pero no respondió de inmediato. Apenas desvió la mirada con miedo de perderse en la intensidad que veía en los ojos de él. El silencio entre los dos fue más elocuente que cualquier palabra. Ricardo percibió entonces que el camino que estaban recorriendo no era más apenas una amistad. Era algo que crecía a cada instante, algo que ya no podía ser contenido. Y en aquel exacto momento la certeza tomó cuenta de su corazón. Él no estaba simplemente enamorado, estaba frente al amor de su vida y haría de todo para probar a Clara que ese sentimiento era verdadero, independiente de las barreras que surgieran. Los días fueron pasando y a medida que Ricardo y Clara se aproximaban, las personas alrededor comenzaron a notar aquella rutina en común. El automóvil lujoso detenido todos los días al lado del viejo puesto de madera llamaba la atención de lejos. Al inicio eran apenas miradas curiosas de quienes pasaban por la carretera, pero luego surgieron los primeros comentarios. En el pueblito pequeño, donde todo mundo conocía la vida del otro, cualquier novedad se esparcía como fuego en paja seca. ¿Quién será ese hombre que viene todos los días a ver a Clara?, murmuraba una señora en el mercado. Debe estar echándole el ojo a la muchacha, pero no sé si eso sea cosa buena. Parece demasiado rico para interesarse por alguien de aquí, decía otra. Y así, de boca en boca, la historia fue creciendo, ganando versiones diferentes, algunas hasta maliciosas, como si fuera imposible que un hombre como Ricardo estuviera allí por algo genuino. Clara comenzó a sentir ese peso. Las vecinas hacían preguntas atravesadas. Los muchachos de la región miraban con desconfianza, y hasta el propio papá, un hombre sencillo pero de carácter firme, comenzó a demostrar cierta inquietud. Una noche, mientras cenaban, él dijo: «Clara, he visto a ese hombre aquí todos los días. ¿Quién es él de verdad? Un sujeto con un automóvil de esos no aparece sin razón en un lugar como el nuestro». Clara respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Papá, él es apenas una persona buena. Viene a comprar frutas, conversa conmigo. No hay mal ninguno en eso». Pero el papá, hombre de pocas palabras, replicó: «No quiero ver a mi hija ilusionada por promesas de gente de la ciudad. Sé cómo es ese tipo. Ellos llegan, encantan y después se van sin mirar atrás. No quiero que sufras». Esas palabras pesaron en Clara. Ella conocía el corazón de Ricardo, pero también entendía el miedo del papá. Después de todo, todo parecía demasiado improbable.
un hombre de traje impecable, conduciendo un automóvil que valía más que todas las casas del pueblo juntas, apareciendo todos los días para hablar con la hija de un agricultor sencillo. El contraste gritaba, y aunque dentro de ella hubiera una llama de esperanza, también surgía la sombra de la duda. Ricardo, por su parte, no era ingenuo. Él percibía las miradas, los murmullos y la forma como algunos hombres lo observaban de lejos, con una mezcla de desconfianza y hostilidad. Un día, al despedirse de Clara, un vecino más viejo, de semblante duro, lo abordó. «Disculpe, señor, pero aquí a nosotros no nos gusta cuando gente de fuera se mete con nuestras muchachas. Clara es una moza derecha, criada en la sencillez. Espero que el señor tenga buenas intenciones». Ricardo lo miró firme y respondió con calma: «El señor tiene razón en proteger a quien es de aquí, pero quiero que sepa que mi respeto por Clara es mayor que cualquier palabra que yo pueda decir. No vine aquí para jugar con sentimientos». El hombre lo miró fijamente por algunos segundos, como si intentara medir la sinceridad de sus palabras, y después se alejó en silencio. Aquella noche, Ricardo volvió a casa pensativo. Sabía que, si quería conquistar a Clara de verdad, necesitaría enfrentar no solamente la distancia social entre ellos, sino también la desconfianza de la comunidad y de la propia familia de ella. Y de algún modo eso lo motivaba aún más. Por primera vez en su vida no bastaba apenas con querer. Era preciso probar día tras día que sus sentimientos eran reales. Mientras tanto, Clara luchaba contra los propios sentimientos. En el silencio de su cuarto, miraba por la ventana hacia la carretera que se perdía en el horizonte y pensaba en Ricardo. El corazón le decía que había algo verdadero en aquella conexión, pero la razón le recordaba las palabras del papá, los comentarios de la vecindad y las diferencias gritantes entre ellos. Y fue en ese torbellino de emociones que algo inesperado sucedió. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer, Ricardo llegó al puesto más temprano que de costumbre y trajo consigo algo diferente. No era apenas una fruta que compraba para mantener la excusa de la visita. Trajo una pequeña caja de madera, sencilla pero cuidadosamente trabajada. La entregó a Clara con una sonrisa serena y dijo: «Quiero que sepa que no vengo aquí apenas por las frutas. Vengo por usted y quiero que este regalo, por más humilde que parezca, muestre mi intención». Clara abrió la caja y encontró dentro de ella un pequeño cuaderno en blanco de tapa artesanal, con un detalle delicado grabado a mano, una sandía dibujada en líneas finas. Ricardo explicó: «Quiero que escriba aquí sus sueños, sus planes, todo lo que desea para el futuro, porque yo quiero estar presente en ellos, si usted me lo permite». Las manos de Clara temblaron al sostener el regalo. Nunca nadie le había ofrecido algo tan simbólico, algo que no se medía en dinero, sino en significado. Ella lo miró con los ojos humedecidos y por algunos instantes olvidó los murmullos, las miradas y hasta las advertencias del papá. Allí frente a ella estaba un hombre que no quería comprar su amor con regalos caros, sino que ofrecía algo más profundo: la promesa de caminar a su lado en sus sueños. A partir de aquel día, algo cambió. Clara comenzó a escribir en el cuaderno. Pequeñas frases, pensamientos sueltos, deseos guardados y sin percibir, estaba abriendo su corazón no solamente para el futuro, sino para Ricardo. El destino, sin embargo, todavía guardaba pruebas, pues cuanto mayor el sentimiento, mayores también se volvían los obstáculos que necesitarían enfrentar. Los días siguientes trajeron una mezcla de ternura y tensión. Ricardo y Clara estaban cada vez más cerca. Conversaban largamente a la sombra del puesto, y las miradas intercambiadas revelaban sentimientos que ya no cabían más en palabras. El cuaderno regalado por él se estaba llenando de sueños, y en cada página Clara encontraba coraje para imaginar un futuro diferente, del que siempre había creído posible. Pero al mismo tiempo, las barreras sociales y los miedos de la familia flotaban como nubes cargadas a punto de desplomarse. El papá de Clara, don Joaquín, venía observando todo con ojos atentos. Hombre de vida dura, moldeado por el trabajo en el campo y por las responsabilidades de sostener a la hija solo desde la muerte de la esposa, él no permitía que ilusiones pusieran en riesgo lo que había de más precioso: la dignidad de la familia. Una noche, después de un día cansador de trabajo, llamó a Clara para una conversación seria. «Hija, yo no quiero verte sufriendo. Ese muchacho viene aquí todos los días, habla bonito, trae regalos simbólicos, pero tú sabes tan bien como yo que la gente de la ciudad grande no suele permanecer. Tú eres mi hija, criada en la sencillez, y tu lugar es aquí. No te ilusiones, Clara. Esos hombres miran a la gente como si fuera solo un pasatiempo». Clara intentó defender a Ricardo. «Papá, él no es así.
Él me escucha, me respeta, nunca me trató con arrogancia. Yo siento que él es diferente. Pero el corazón duro de Joaquín no se dejó ablandar fácilmente. Miró en los ojos de la hija y dijo, si él es diferente, va a tener que probarlo. Las palabras no bastan, Clara. Yo ya vi mucho hombre decir lo que la mujer quería oír, pero al final dar la espalda cuando las cosas aprietan. En la mañana siguiente, Joaquín decidió confrontar a Ricardo. Tan pronto como lo vio llegar con su automóvil reluciente, lo llamó para conversar en particular, lejos de los ojos de Clara. El tono fue directo, casi áspero. Joven, yo no sé lo que usted quiere con mi hija, pero quiero dejar una cosa clara. Aquí no es lugar de juegos. Si usted solo está pasando el tiempo, mejor irse ahora y nunca más volver. Clara no es una diversión de final de tarde. Ella es mi vida. Ricardo, aunque sorprendido por la franqueza, mantuvo la calma. Sabía que necesitaba conquistar la confianza del papá, no solamente el corazón de la hija. Don Joaquín, entiendo su preocupación. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Pero yo no vine aquí para jugar. Clara es especial para mí y no estoy interesado en un capricho pasajero. Quiero que sepa que mi respeto por ella es absoluto y mi intención es sincera. El papá lo miró con desconfianza, pero todavía no se convenció. La sinceridad no llena plato ni paga cuenta, joven. Usted es rico, por lo que veo tiene una vida de lujo. ¿Qué una moza sencilla como mi hija podría ofrecer a usted? ¿Qué lo ata aquí? Ricardo respiró hondo antes de responder justamente lo que falta en mi vida. Lo que me ata aquí es algo que no se compra. La verdad en los ojos de ella, la sencillez, la fuerza de quien nunca precisó de nada más allá de la honestidad para vivir. Don Joaquín, yo tengo dinero, pero eso nunca me trajo paz. Y créame, encontré más sentido en estas conversaciones en el puesto que en todas las cenas lujosas que ya viví. Las palabras tocaron levemente el corazón endurecido del papá, pero todavía había un abismo de desconfianza. Joaquín sabía que un hombre solo prueba su valor en las acciones, no en las promesas. Sin embargo, el destino parecía listo para poner a Ricardo a prueba. Pocos días después, una fuerte tormenta alcanzó al pueblito. El ventarrón derribó árboles, arrastró tejas y destruyó parte de las plantaciones, y el puesto de frutas, sostenido por estacas de madera sencilla, no resistió. Parte del techo cedió y muchas frutas se perdieron en la inundación. Clara, desesperada, corrió con el papá para salvar lo que podían, pero parecía imposible contener el estrago. Cuando la lluvia cesó, la escena era de desolación. El pequeño sustento de la familia había sido gravemente afectado. Clara lloraba bajito mientras intentaba recoger algunas frutas que todavía podían ser salvadas. Fue en ese momento que Ricardo apareció, no más como un visitante elegante, sino como alguien dispuesto a ensuciarse las manos. Se quitó el saco, se arremangó las mangas y se unió a ellos, cargando maderas, ayudando a levantar la estructura caída, llenando cubetas de agua con las manos enlodadas. El contraste era casi irreal. El hombre que antes llegaba en un automóvil de lujo, ahora estaba cubierto de lodo, con sudor escurriendo por el rostro, trabajando lado a lado con don Joaquín y Clara. Pasaron horas reconstruyendo el puesto, improvisando soluciones, hasta que finalmente, al caer la noche, consiguieron levantar nuevamente parte de la estructura. Joaquín observaba en silencio. Vio en la mirada de Ricardo no solamente esfuerzo físico, sino determinación verdadera. Allí no había fingimiento, no había pose. Había apenas un hombre dispuesto a luchar por quien amaba. Cuando terminaron, exhaustos, Joaquín se acercó, dio una palmada en el hombro de Ricardo y dijo en voz baja: «Tal vez usted no sea como los otros». Fue poco, pero para Clara significó mucho. Era la primera señal de que el corazón duro del papá comenzaba a abrirse. En ese instante, bajo el cielo estrellado después de la tormenta, Ricardo percibió que estaba más cerca que nunca de conquistar no solamente a Clara, sino también el respeto de la familia de ella. Y Clara, mirándolo sucio de lodo, pero con una sonrisa sincera, tuvo la certeza de que aquel amor no era una fantasía pasajera, sino algo que podría enfrentar cualquier tormenta. Después de la tormenta, la rutina parecía haber vuelto a la normalidad, pero en el corazón de Clara y Ricardo todo estaba diferente. El esfuerzo de reconstruir el puesto lado a lado había creado un lazo todavía más fuerte. Don Joaquín, aunque todavía desconfiado, pasó a tratar a Ricardo con un respeto silencioso, observando cada gesto, cada palabra, y Clara cada día se sentía más segura en creer que aquel sentimiento no era un sueño pasajero. Pero como la vida siempre pone pruebas en el camino de quien desea algo grande, la verdadera prueba todavía estaba por venir.
Ricardo era un hombre que tenía negocios importantes en la ciudad. Desde que conoció a Clara, venía dejando compromisos de lado, posponiendo reuniones, ignorando invitaciones de su vida lujosa, pero el mundo que él había construido no dejaría de tocar a la puerta. Cierto día, cuando estacionó su automóvil cerca del puesto, recibió una llamada urgente. Era uno de sus socios. Voz afligida del otro lado de la línea. Ricardo, precisamos de usted inmediatamente. Una negociación crucial está en riesgo. Los inversionistas están presionando y sin usted nada camina. No puede faltar más. Ricardo se quedó en silencio por algunos segundos, mirando a Clara a la distancia, que sonreía mientras organizaba las frutas. La vida sencilla que estaba descubriendo parecía mucho más preciosa que cualquier contrato millonario. Pero sabía que no podría simplemente abandonar todo sin consecuencias. Clara percibió el semblante pesado de él y preguntó, ¿sucedió algo? Ricardo respiró hondo. Necesito volver a la ciudad, Clara. No puedo postergar más, pero quiero que sepa que mi corazón se queda aquí. La joven sintió un apretón en el pecho. El miedo que siempre rondaba finalmente se materializaba. La posibilidad de que él se fuera y nunca más volviera. Aquella noche no consiguió dormir. El cuaderno que Ricardo le había dado estaba sobre la mesa. Ella lo abrió y escribió: si el amor es verdadero, él vuelve. Si no, era apenas un sueño bonito. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta, pero Clara sabía que necesitaba prepararse para la ausencia de él. Ricardo partió en la mañana siguiente, dejando a Clara y a Joaquín observando el automóvil desaparecer en la carretera. El silencio que quedó era casi doloroso. Los días siguientes fueron pesados. Clara se esforzaba para sonreír. Atendía a los clientes, ayudaba al papá, pero por dentro sentía un vacío enorme. Las vecinas, siempre listas para comentar, decían: ¿están viendo? Nosotras avisamos. Él se fue, como todos los otros lo harían. Cada palabra era como una puñalada, pero Clara se mantenía firme, repitiéndose a sí misma que necesitaba confiar. Mientras tanto, en la ciudad, Ricardo enfrentaba un torbellino, reuniones interminables, presiones de accionistas, compromisos sociales. Era como si todo aquel mundo intentara jalarlo de regreso al lugar de donde venía. Pero en cada sala lujosa, en cada cena sofisticada, el recuerdo de Clara surgía. Cerraba los ojos y veía la sonrisa de ella, sencilla, verdadera, iluminada por el sol que daba en el puesto de frutas. Los socios comenzaron a notar su distracción. Uno de ellos, más pragmático, llegó a decir: Ricardo, estás diferente, siempre fuiste el más firme de todos, pero ahora pareces haber perdido el foco. Recuerda, nuestro mundo no perdona a quien flaquea. Ricardo apenas respondió en voz baja: tal vez sea justamente de eso de lo que no quiero más formar parte. El conflicto interno crecía. Por un lado estaba la vida que había construido con tanto esfuerzo, riqueza, estatus, reconocimiento. Por otro, la vida con Clara, la sencillez y el amor que daban sentido a todo. Sabía que necesitaba tomar una decisión y que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en el pueblito, una sorpresa estaba a punto de suceder. En una tarde cualquiera, Clara recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, bien vestida, que se acercó al puesto con pasos firmes. «Usted debe ser Clara», dijo ella con una sonrisa enigmática. Clara, sorprendida, respondió con cautela: «Sí, soy yo». «¿La señora es?» La mujer se presentó. «Mi nombre es Elena. Soy socia de Ricardo». El corazón de Clara se disparó. ¿Por qué una socia de él estaría allí tan lejos de la ciudad? Elena miró alrededor como quien analiza el lugar y después volvió la mirada hacia Clara. «Ricardo habla mucho de usted. Tuve que ver con mis propios ojos, pero necesito decirle una cosa. La vida de él es complicada, llena de compromisos y responsabilidades. Él no puede simplemente dejarlo todo. Espero que usted entienda eso antes de que termine lastimándose». Clara sintió las piernas temblar. Era como si el miedo que cargaba en el corazón hubiera ganado voz. Elena, con su postura sofisticada, parecía representar todo aquello que la separaba de Ricardo. El mundo lujoso, distante e inalcanzable. Aún así, Clara mantuvo la firmeza. «Si él no puede volver, no me necesita. Pero si lo que sentimos es real, no importa el tamaño del abismo, vamos a encontrar un puente». Elena la observó por algunos segundos, sorprendida con la fuerza de aquella moza sencilla. Sin decir más nada, apenas sonrió y se fue.
Pero Clara sabía que aquella visita cambiaría todo. Mientras el sol se ponía aquella tarde, sintió en el corazón que estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de todas, descubrir si Ricardo escogería el amor o la vida que siempre conoció. Ricardo pasó semanas preso al torbellino de la ciudad grande. Cada reunión parecía más vacía, cada contrato millonario más sin brillo. El peso de las decisiones corporativas ya no tenía el mismo valor cuando comparado a la mirada de Clara, a la sonrisa sencilla que había dejado atrás. Percibía que estaba viviendo como un actor en un escenario lujoso, pero cuya pieza ya no tenía sentido. En una noche, después de un evento glamuroso en un hotel de 5 estrellas, se miró en el espejo del baño, todavía de traje impecable, y no reconoció al hombre reflejado allí. El rostro cansado, los ojos apagados, el corazón inquieto. Fue en ese momento que tomó una decisión que cambiaría todo. No iría más a dividir su vida entre dos mundos. Necesitaba escoger y su corazón ya había escogido hacía tiempo. En la mañana siguiente tomó el automóvil y partió rumbo al pueblito, sin avisar a nadie. Conducía rápido, como quien huye de una prisión dorada, sintiendo a cada kilómetro el peso aliviarse. El camino que antes parecía distante ahora era una carretera de esperanza. Mientras tanto, Clara intentaba seguir la vida. Ya hacía días que no tenía noticias de él. Las vecinas decían que era cuestión de tiempo hasta que él nunca más volviera. Don Joaquín, aunque había comenzado a respetar a Ricardo, mantenía silencio, evitando alimentar falsas esperanzas en la hija. Clara, sin embargo, escribía todos los días en el cuaderno que había recibido, palabras de fe, desahogos de nostalgia, sueños que todavía insistía en guardar. Hasta que en una tarde en que el sol se escondía detrás de las nubes, un automóvil surgió a lo lejos. El polvo levantado por la carretera hizo el corazón de Clara acelerarse. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente al puesto, ella reconoció el brillo metálico del automóvil de Ricardo. Su corazón se disparó, pero también sintió miedo. ¿Será que él había vuelto apenas para despedirse de una vez? Ricardo bajó del automóvil no de traje, sino de ropas sencillas, camisa de algodón, pantalón gastado, zapatos comunes. Clara casi no lo creyó. Era como si hubiera dejado el lujo atrás. Caminó hasta ella con los ojos humedecidos y dijo con voz firme: «Clara, pasé semanas lejos intentando convencerme de que podía vivir sin usted, pero cada día lejos solo me mostró lo contrario. Yo no quiero esa vida de lujo si ella no la tiene a usted dentro. Por eso estoy aquí para quedarme». Las lágrimas escurrieron por los ojos de Clara. Pero antes de que pudiera responder, don Joaquín se acercó. El papá serio encaró a Ricardo de frente y dijo: «Usted sabe lo que está diciendo. La vida aquí es dura. No hay glamour, no hay riqueza, solo trabajo, sudor y sencillez. ¿Está seguro que es eso lo que quiere?». Ricardo no vaciló. «Don Joaquín, quiero una vida que tenga sentido. Y sentido para mí es estar al lado de su hija. Puedo abrir mano de mucho, pero no de ella. Quiero construir algo aquí. Quiero aprender. Quiero ayudar. Si el Señor me acepta, no como visitante, sino como parte de la familia, voy a probar todos los días que no vine para jugar». El silencio tomó cuenta. Clara lloraba, el corazón lleno de esperanza y miedo. Joaquín, con la expresión dura, evaluaba cada palabra. Finalmente, después de largos segundos, colocó la mano en el hombro de Ricardo y dijo entonces: «Muestre eso con trabajo. Palabras bonitas ya oí muchas, pero si usted aguanta la vida de aquí, va a tener mi respeto, y si tiene mi respeto, tendrá mi bendición». Aquel día, Ricardo no volvió a la ciudad. Se quedó. Durmió en una pequeña casa cedida por un vecino. Despertó temprano en la mañana siguiente y comenzó a trabajar al lado de Joaquín. Cargó sacos pesados, arregló cercas, plantó semillas bajo el sol abrasador. Cada callo que surgía en sus manos era una prueba viva de que estaba dispuesto a vivir aquella vida. Clara lo observaba de lejos, emocionada. Ver a aquel hombre que antes parecía pertenecer a un mundo inalcanzable, sudado, cansado, pero sonriendo al lado del papá, era la mayor declaración de amor que podría recibir. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a cambiar su visión. Aquel forastero rico mostraba humildad. Trabajaba como cualquier otro y nunca se quejaba. Pasó a ser respetado y Clara, que antes sufría con murmullos y miradas desconfiadas, ahora era vista con admiración. Ella encontró a un hombre que dejó todo por amor. Los meses pasaron.
Ricardo y Clara continuaron lado a lado, fortaleciendo el puesto de frutas, expandiendo las plantaciones, soñando juntos. El cuaderno antes vacío ahora estaba lleno de páginas escritas por los dos. Planes, recuerdos, declaraciones, un registro vivo de un amor que había nacido de un gesto sencillo, pero que se había vuelto el mayor regalo de sus vidas. Al final de una tarde tranquila, bajo el atardecer dorado, Ricardo sostuvo la mano de Clara y dijo: «Todo comenzó cuando me detuve para comprar una fruta simple, pero fue el destino quien me dio el verdadero sabor de la vida, usted». Clara sonrió emocionada, y en aquel instante supieron que, a pesar de todas las diferencias, habían encontrado lo que tantos buscan y pocos hallan, un amor capaz de vencer cualquier obstáculo. Y así, en el pueblito sencillo, entre frutas frescas y sueños compartidos, nació una historia que jamás sería olvidada.